Y justamente sobre este tema vamos a hablar con un experto abogado penalista, Benji Espinosa, que ya está con nosotros a través de videoconferencia. Benji, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que se puede esperar para mañana respecto a la decisión fiscal y a la decisión del juez finalmente en el caso de Nadine Heredia? Sí, el juez puede tomar tres tipos de medidas el día de mañana. Primero, darle la razón al Ministerio Público, a la Fiscalía, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, en cuyo caso ordenaría el encarcelamiento de Nadine Heredia. Segundo, puede declarar infundado el requerimiento del Ministerio Público y ordenar restricciones a la comparecencia de Nadine Heredia. O, en tercer lugar, declarar infundado y ordenar una comparecencia simple, sin ningún tipo de restricciones. Esos son los tres escenarios posibles entre los cuales puede emitirse la resolución el día de mañana. Ahora, teniendo en cuenta la situación de pandemia y esta, digamos, sugerencia que se ha hecho desde las autoridades jurisdiccionales de evitar ingresar a gente a los penales si es que hay otras medidas restrictivas como las que has descrito que se puedan aplicar, ¿tú crees que se llegue a ese punto máximo de encarcelarla nuevamente, teniendo en cuenta además que el Tribunal Constitucional ya avaló una excarcelación de Nadine Heredia en el pasado? Claro, si es que el juez considera que le corresponde prisión, en tiempos normales, la figura de la detención domiciliaria se aplica solo a las personas que tienen más de 65 años, que sufren una enfermedad grave o mujeres en estado de gravidez, embarazo. Pero hay nuevas corrientes jurídicas, como por ejemplo la que ha desarrollado la Corte Interamericana en el caso Carvalho, que es una suerte de lurigancho en Río de Janeiro, en donde se ha establecido criterios debido a la sobrepoblación y al hacinamiento penitenciario. Sobre la base de ese criterio, que básicamente es sobre la teoría de los derechos humanos, es que podría sostenerse una figura de detención domiciliaria constitucional. No está prevista legalmente, pero bajo una interpretación del contexto en que se vive, en donde una prisión no solo supone una limitación a la libertad, sino un serio riesgo a la vida, a la integridad o a la salud de los procesados, podría adoptarse esa medida de excepción. Ya bajo tu amplia experiencia, ¿tú crees que Nadine Heredia haya cumplido con los preceptos que se le impusieron y que se le imponen a un procesado de colaboración, que tenga arraigo? Porque incluso la fiscal ha dicho que al no tener trabajo ya el tema de arraigo laboral está en entredicho como para poder vislumbrar algún tipo de medida tan gravosa como la prisión. ¿O podría llevar el proceso como lo ha llevado hasta ahora? Mi opinión es que debería haber acá restricciones en la comparecencia. O sea, creo que no debería imponerse prisión, sino comparecencia con restricciones. Creo que hay cierto peligro de fuga y cierto peligro de obstaculización, pero que son evitables. Por ejemplo, no comparto la posición de la Fiscalía que dice que hay un desarraigo domiciliario, porque si bien Nadine Heredia tiene domicilio, sin embargo su mamá, su hermano tienen otros y ahí puede esconderse. Creo que hay un impedimento de salida en curso que puede controlar de cierta manera ese peligro de fuga. El arraigo laboral es un tema interesante porque hemos conocido a través de la audiencia que se ha presentado documentación de que ahora a inicios de julio se ha constituido una empresa que se dedica a vender postres por delivery, cuya titularidad recae en Nadine Heredia. Sin embargo, sabemos también por versión de la defensa de Nadine Heredia que esta empresa se ha gestionado en marzo. Precisamente en marzo fue cuando se pide la prisión preventiva de Nadine Heredia. Entonces, más suena como que un trabajo ad hoc. Me piden prisión y entonces creo arraigo laboral. Sin embargo, creo incluso en ese supuesto que el peligro de fuga es controlable con el impedimento de salida y otras restricciones a la comparecencia. Donde creo que la Fiscalía tiene más fortaleza, por ejemplo, es en el peligro de obstaculización.
porque la Fiscalía ha planteado de que el peligro de obstaculización se sustenta sobre dos puntos. Por un lado, porque se ha señalado que Merino Tafur, quien es aspirante a colaborador eficaz y quien era testigo en la causa, habría sido influido, habría sido de cierta manera, no es cierto, habría tenido una injerencia el ex abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, para que no la vincule en su declaración, para que no hable nada. Es decir, para que haya el código omertá, el pacto de silencio. Eso por un lado. Y el segundo punto, porque se señala que una testigo en el caso, quien es Cintia Montes Llanos, quien fue secretaria de prensa de Palacio de Gobierno, correcto, primero, no concurre a declarar durante 2 citaciones y segundo, se le encuentra en su poder información reservada de la carpeta a las cuales solo tenían acceso las partes investigadas. Creo que ese es el punto más fuerte que tiene la Fiscalía. Sin embargo, considero que en estas circunstancias y entendiendo la prisión como excepción, más correcto, allá de simpatías o antipatías políticas, creo que no debería corresponder la prisión, sino una comparecencia con restricciones. Quedarnos, digamos, a la mitad entre lo más y menos gravoso. Exacto. Correcto. Exacto. Perfecto, El Benji. justo medio. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Benji, por haber colaborado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Abogado penalista Benji Espinosa ha estado con nosotros.